Muchas gracias, Susana. Buenos días. Para mí es un auténtico placer ver este foro prácticamente al completo, teniendo en cuenta que la convocatoria la lanzamos recientemente, es decir, la capacidad de la respuesta ha sido muy buena, lo cual os queremos agradecer. Quería comentar también que entiendo que el café ha sentado bien. Tomar un café caliente no deja de ser confort también. Es una manera distinta de tener confort. Me han pedido que abrevie en la medida de lo posible y me va a ser relativamente sencillo porque una buena parte de mis compañeros ya me han hecho el trabajo. Es decir, lo que quiero presentar yo aquí es el programa Multiconfort y se basa básicamente en 4 pilares: confort térmico, confort acústico, calidad del aire interior y confort visual. Con lo cual hay una primera parte que ya hemos visto y hemos avanzado a lo largo de la presentación e intentaré ser lo más conciso posible. Cuando hablamos de confort, nosotros somos una empresa fabricante de materiales industriales. Aún así, el confort está en el eje de nuestra estrategia. No solamente porque lo diga nuestro CEO, que también, sino que realmente el confort llevamos años pensando en él y poniendo al usuario dentro del foco de nuestra estrategia y de nuestro trabajo. Confort sí, pero no a cualquier precio, porque al final la sostenibilidad, medidas que sean razonables, que sean inversiones razonables, tienen que ir también de la mano, con lo cual son las dos caras de la misma moneda, lo que llamaríamos el programa Multiconfort. Hemos comentado a lo largo de la presentación, os habéis quedado seguro con ese dato porque se ha repetido a menudo, lo del 90% que pasamos en interiores, pero si analizamos nuestra vida diaria, de ese 90% realmente en qué porcentaje realmente estamos a gusto. Estamos a gusto cuando estamos con un grupo de amigos en un restaurante y no somos capaces de entendernos por el ruido. Estamos a gusto cuando a lo mejor estamos en una sala de conferencias en una fila bastante retrasada y no somos capaces de entender al ponente. Es decir, pasamos una cantidad de tiempo en interior muy elevada y al final en muchos casos no en las mejores condiciones. Por eso, en el año 2004 se lanzó el programa Multiconfort, que está implementado en 13 países, que lo que trata al final es lograr que los edificios y los usuarios tengan unas condiciones óptimas de confort, bienestar y salud. Y es uno de los objetivos de la delegación mediterránea el lanzar y promover este año todo lo que son el estándar Multiconfort. Si ponemos al usuario como eje principal o eje fundamental de nuestra línea de trabajo, no hablaremos de confort térmico, hablaremos de sentir. No hablaremos de confort visual, hablaremos de ver. No hablaremos de confort acústico, hablaremos de escuchar o de oír. Y no hablaremos solamente de calidad del aire interior, sino que hablaremos de respirar. Todo eso teniendo en cuenta la parte de sostenibilidad, los famosos 3 ejes de la RSC, las personas, el planeta y la prosperidad. Y teniendo en cuenta que desde nuestro grupo trabajamos con el ciclo de vida completo de los edificios, es decir, desde la fase inicial de extracción de materias primas hasta la fase final de un edificio, que puede ser su deconstrucción o su derribo. Ese es un poco el objetivo y cómo se complementa lo que es la sostenibilidad. Si empezamos por la parte del confort térmico, lo que sería la parte de sentir, hay que tener muy en cuenta también que las anteriores 4 propiedades o los 4 ejes del confort van claramente relacionados, es decir, no podemos estudiar independientemente el confort acústico, el confort térmico, la calidad del aire interior, etc. Os pongo un ejemplo. Al final, si el ambiente famoso cargado debido a las emisiones de CO2, ¿qué hacemos? Abrimos la ventana. Estamos realmente interactuando con el confort acústico o con la cantidad de luz. Al final son elementos que van íntimamente relacionados. Por eso nunca los podemos estudiar de manera independiente. Me gustaría aprovechar, no voy a profundizar en el confort térmico, pero sí en la documentación que os lleváis, estas imágenes están sacadas de un cómic del confort, que es bastante agradable de leer, incluso si tenéis hijos creo que es bastante interactivo y bastante lectivo el poder leer las características o cómo interpretamos nosotros el confort de una manera gráfica y simpática. Al final el confort térmico no deja de ser una condición mental, no deja de ser una sensación. Como ha comentado el anterior ponente, es realmente complejo porque al final está definido por muchos parámetros. Podemos tener una temperatura operativa correcta, sin embargo podemos tener estratificación de temperatura del aire o corrientes de aire, es decir, hay múltiples variables que realmente influyen en lo que condicionamos como confort térmico. Al final un ambiente térmico adecuado es evidente que influye tanto en nuestra productividad como en nuestra salud. Entonces, por eso voy a comentar un par de investigaciones. Todo esto al final está muy documentado por diferentes investigaciones, aunque mis anteriores compañeros ya han puesto qué se condiciona, qué se exige. No los voy a leer al detalle, solamente quiero que os fijéis en la parte que está en verde. Confort térmico y rendimiento en oficinas.
Tareas mentales, es decir, y colegios. Al final influyen la salud y la productividad y el bienestar. Todo esto está perfectamente documentado. La segunda característica sería lo que es el confort visual, lo que sería el ver. Al final, lo que se establece como norma general es un suministro suficiente de luz, el equilibrio entre la luz natural y la luz artificial, una buena distribución, pero tampoco tanta luz que haya posibilidad de deslumbramiento. Comentaba también nuestra compañera de Well que la parte de acceso a vistas, nosotros nos hemos mudado, o una buena parte, a las oficinas. A mí afortunadamente me ha tocado ventana. La verdad que la parte de vistas es una parte que se agradece y es lógico que se deba tener en cuenta, porque al final influye sobre diferentes parámetros de la salud y el bienestar. Para el confort visual, al final, grandes principios de diseño sería bien el porcentaje de área cristalada o la transmisión luminosa que tienen los vidrios. Nosotros ponemos nuestro conocimiento a vuestra disposición para, desde la parte de vidrios, poder diseñar o equilibrar lo que es la transmisión luminosa de un vidrio con lo que es el control solar. Es decir, existen puntos de equilibrios en los cuales no hay por qué siempre bajar la persiana, no hay que correr las cortinas, sino que existen vidrios que permiten mantener una luz natural suficiente y un control solar que evite el sobrecalentamiento de las superficies. Y lo que comentaba de las palabras que están en verde, en edificios hospitalarios, las recuperaciones de los pacientes, está demostrada que la presencia de luz natural permite acelerar lo que es el abandono del hospital. En colegios, obtener mejores notas, ya que aumentan la concentración, y en oficinas, reducir el absentismo. Toda esta bibliografía la veréis a lo largo del próximo mes, porque vamos a lanzar un catálogo Multiconfort donde se recoge una buena cantidad de estudios y de notas donde se refleja cómo inciden estos parámetros del confort en la productividad y en la salud. Pero demasiada luz también crea disconfort. Quiere decir que al final es la optimización de los vidrios la que tenemos que estudiar en detalle para tener un equilibrio. Respecto al confort acústico, lo que sería oír, pues al final hay tres ejes fundamentales. Evitar el sonido indeseado, que es la definición perfecta del ruido, pero cuando realmente queremos generar una actividad que genere ruido, ser capaz de entenderla y escucharla. Hemos hablado en casi toda la mañana del aislamiento acústico. Hay un concepto muy claro también que es el tema de acondicionamiento acústico. Entonces, en el tema de aislamiento acústico habría tres grandes parámetros. Aislamiento acústico a ruido aéreo, tanto tráfico como de vecinos o estancias colindantes, aislamiento acústico de impactos y ruido y vibración de maquinaria. En España, a nivel prestacional, en ruido aéreo estaríamos más o menos en mitad de la tabla, para que os hagáis una idea respecto a otros países que tienen prestaciones muy superiores, como pueden ser Austria, Suiza o Francia. Y en la parte de ruido de impactos realmente estamos a la cola, estamos en el top 3 de menor prestación a ruido de impacto. Es algo que esperemos que en futuro podamos desarrollar. Y lo que comentaba del acondicionamiento acústico, al final es una manera clara de confort. Entonces, la utilización de elementos o techos fonoabsorbentes, como pueden ser techos de la gama de Placo, de Cofón o de Gabelex, pues permite al final que yo esté hablando y vosotros me estáis entendiendo, lo que se llama la inteligibilidad, que es una palabra que es bastante complicada y no me suele salir normalmente bien a la primera. La capacidad de entenderse, en definitiva. Entonces, aquí veis un ejemplo de una sala sin tratamiento con un tiempo de reverberación de 1,7, la normativa te dice menos de 0,7, y con un tratamiento estaríamos hablando de 0,6 segundos. Es decir, es una parte muy importante del confort. Nuevamente, confort acústico, concentración, memorización de prosas, tanto en colegios como en oficinas. Es decir, todo impacta realmente sobre la salud y la productividad. Y la última parte, o el último pilar del programa Multiconfort sería respirar, calidad del aire interior. Tendríamos tres grandes estrategias: eliminar, ventilar o purificar, porque al final está demostrado nuevamente que los compuestos orgánicos o volátiles en el aire permiten mejorar o empeorar el rendimiento en oficinas, o el famoso ambiente cargado en colegios. Nosotros tuvimos una experiencia en Torrelodones hace relativamente poco. Al final también influye pues, en dolores de cabeza, malestar general, etcétera, etcétera. Entonces, al final son parámetros que van, como comentaba anteriormente, íntimamente relacionados. Como el confort hay que medirlo, nosotros vamos a publicar lo que es el confort en números. Al final simplemente son una serie de objetivos, tanto en el confort térmico, acústico, calidad del interior y visual, que utilizamos de partida para certificar un edificio como un proyecto Multiconfort.
Es evidente que no queremos competir ni con Well, ni con Brain, ni con Lean, ni similar. No nos dedicamos a eso, pero sí que está dentro de nuestro ADN y creemos que el bienestar debe ser el centro de cómo construimos los edificios. Por eso realmente queremos marcar unos objetivos y trabajar con vosotros, los proyectistas, para poder implantar este concepto de edificios multiconfort. No voy a entrar al detalle, pero sí que nuestro objetivo es intentar tirar en la medida de lo posible de lo que es las prestaciones y de lo que es la normativa. Ir un poco más allá, como comentaba Antonio, con el tema de aislamiento acústico, por ejemplo, y el código técnico de la edificación. Como comentaba, toda esta información, yo creo que a lo largo del próximo mes la tendréis en nuestra página web en forma de un documento muy resumido, muy visual, que refleja un poco cómo entendemos nosotros el confort. Y para la evaluación de un programa multiconfort existen 3 grandes pasos. Y en esto estamos implicados desde el minuto 1 y al 100%. Una primera fase de evaluación del proyecto, donde se hacen bien simulaciones energéticas, por ejemplo, utilizando el Energy Plus, lanzamos un complemento hace aproximadamente 4 meses, modelización mediante algún programa para calcular el daylighting, como puede ser el software Dial. Es decir, toda esta parte sería una fase de modelización en la cual trabajaríamos de la mano con vosotros, ¿vale? Tendríamos también una segunda fase de puesta en obra, donde estaríamos implicados en el seguimiento y el control de la ejecución, porque al final los materiales y la mano de obra es un binomio que no se pueden separar, sino que deben ir de la mano. Por eso nos apetece implicarnos en cierta medida en gestionar o controlar la correcta instalación de nuestras soluciones. Y una tercera parte, no menos importante, que es la monitorización de la obra. Es decir, al menos 2 años monitorizando la obra con el objetivo de ver que se han alcanzado los requisitos exigibles. Esto cambia lógicamente los requisitos si es obra nueva o es rehabilitación, porque al final en rehabilitación te encuentras unas condiciones de contorno que tú no has seleccionado, orientaciones de hueco, tamaños de hueco, etcétera. Pero estas serían las 3 grandes fases para realmente poder hacer una certificación de un edificio multiconfort. En cuanto a referencias, en unifamiliar a nivel mundial tenemos ya 15 referencias a fecha de 2015 en 10 países diferentes, incluyendo una obra, el primer proyecto multiconfort en Calicanto, en Valencia. Queremos que sea el primero pero no el último, por eso os voy a animar a que contactéis con nosotros si tenéis cualquier inquietud o os parece lo suficientemente interesante. En multifamiliares en altura tendríamos 2 proyectos en 2 países y en no residencial tendríamos también otros 5 proyectos o 5 países. Esto era hasta 2015. En 2016 se han incorporado nuevas obras, tanto en residencial como en no residencial, y al final lo que nos interesaría es seguir aumentando este repertorio porque realmente es nuestra manera de pensar. Como conclusiones, simplemente comentar que al final el programa Multiconfort se basa en 4 pilares, como he comentado: el sentir, el ver, el escuchar y el respirar, que no debemos nunca estudiarlos por separado porque están plenamente interrelacionados, que al final tienen un impacto directo en nuestro bienestar y en nuestra productividad. Comentaba la ponente de Well que al final el 90% del coste de una empresa es mano de obra, con lo cual la productividad es un factor clave, que tenemos más de 10 años de experiencia y nos apetece seguir contactando y colaborando con vosotros, ¿vale? Y que estaremos encantados de colaborar. O sea que al final lo que estamos buscando es que si tenéis algún proyecto, por favor, contactar con nosotros, tenéis mi correo electrónico y estaremos encantados, sin ningún compromiso, de estudiarlo, de proponeros nuestras mejores soluciones, de llevarlo a cabo en la obra y de monitorizarlo. No sé si me ha ajustado el tiempo que tenía, pero bueno, si tenéis cualquier pregunta, muchas gracias por vuestra atención.